En este reportaje exploramos la oportunidad que tiene México de aprovechar las bondades de uno de los manjares más exquisitos de sus zonas áridas, el garambullo. Este fruto tiene más antioxidantes que los frutos rojos, más vitamina C que los cítricos y puede desarrollarse sin necesidad de riego en 16 estados de la República Mexicana o en el 27% del territorio nacional que tiene condiciones de aridez o poca fertilidad. Esto cobra especial relevancia en amplias zonas de México donde la agricultura de temporal es cada vez más inviable. Aunque su domesticación no se ha consolidado todavía en proyectos agrícolas, en este reportaje conocerás la experiencia de dos investigadores que han realizado pruebas con esta noble cactácea para potenciar su producción. Además, exploramos lo que hasta la fecha han investigado académicos de México y otras partes del mundo sobre este manjar del semidesierto. El garambullo es una cactácea de forma columnar con espinas abundantes que puede medir de 2 a 7 metros de altura. Tiene numerosas ramificaciones que parten de un tronco corto y leñoso, dándole la apariencia de un candelabro invertido. Sus tallos, de un tono verde azulado y provistos de 6 a 8 costillas, presentan un grosor que varía de 6 a 12 centímetros. Existen 4 especies de garambullos. Una de ellas, el Myrtillocactus eichlami, está en peligro crítico de extinción. El Myrtillocactus geometricans, del que hablamos en este reportaje, es endémico de México y crece en las planicies, mesetas y laderas secas de sus zonas áridas, a una altitud de entre 1.650 y 2.200 metros sobre el nivel del mar. Desde hace 11 años, Amílcar González de Cosío trabaja en el municipio de Querétaro una huerta experimental para la domesticación del garambullo. Aquí su experiencia. Bueno, nosotros empezamos por lo que ya manifesté, esa necesidad que tuvimos o ese deseo por la domesticación de esta planta. Pero nosotros empezamos tratando de multiplicar las plantas, no por la semilla de la planta, porque eso es un proceso muy lento. Incluso la planta que crece a través de la semilla, pues va a durar un mínimo de 15 años para poder madurar y cuando madura es cuando puede empezar a echar la frutilla, ¿no? Y hay algunas que duran hasta 22 años para poder empezar a producir garambullo en esta región, cuando menos. Empezamos con esquejes, pero empezamos a experimentar que si cortamos el esqueje en el pedúnculo, que si lo cortamos a la mitad, en forma de bisel o no en bisel, que si lo ponemos de un modo, que si lo ponemos en un caballete, como en muchos de los frutales se ponen en caballete para evitar que se vaya a afectar la raíz por alguna acumulación de agua más abajo. Aquí no nos dio, pusimos todo el huerto hace 100 plantas, empezamos, lo pusimos en caballete. Tuvimos que quitar el caballete porque no fue práctico. El peso del esqueje, el peso del brazo, del garambullo, se caía fácilmente porque no era una tierra bien compactada. Además se humedecía también en forma irregular. Aquí tenemos este pequeño pedazo de 3 plantas, nada más que sobran como una reminiscencia del caballete. Y lo demás volvimos a aplanarlo, luego empezar a la cicatrización de los esquejes, de los brazos. También pues en forma, no teníamos fracaso porque los habíamos empezado a poner como los nopales en 1 semana o 2 para que cicatrizaran. Se secaban rápidamente, no habían cicatrizado bien y empezamos a experimentar en más tiempo y además en condiciones diferentes, que fuera a sombra total, a media sombra o sin sombra. Y así fuimos experimentando para ver cómo vivían esas plantas. Yo recomendaría que cicatricen, porque eso es de todas las cactáceas, pero la cicatrización que sea de acuerdo a lo que está exigiendo el garambullo. Para nosotros, el garambullo nos exigió, por las bondades que tuvieron ya en su reproducción con nosotros, 5 semanas de cicatrización y sea en media sombra.
La planta va precisamente para que una mayor cantidad de personas puedan vivir de la explotación del garambullo si tenemos un día éxito en su domesticación. De hecho, los alimentos que nosotros ingerimos desde hace 10.000 o 13.000 años, pues es porque fueron domesticados, a veces lentamente. El arándano era una planta silvestre también en los Estados Unidos y empezó un productor a finales del siglo XIX a domesticarla, terminando pues hasta el siglo XX en su domesticación. Pasaron varios años. El gusto de estar trabajando en este huerto es ver que este brazo de garambullo, por el tamaño que tiene, y ya tiene frutos. De que tengamos plantas del tamaño de estas, ¿verdad? Que en donde se puede cosechar todos los garambullos que se produzcan y que ya están dando garambullos, a diferencia del garambullo nativo, ¿verdad? Que se va a producir hasta que ya es bastante grande, después de 15 años, por lo menos, y que además para poderse subir uno a las ramas superiores es muy difícil, y más por la cantidad de espinas que tengo. Ya tengo de distintas edades, precisamente por esa experimentación. Lo difícil en la experimentación directa que nosotros hacemos, pues un poco a lo rústico, un poco de carácter, pudiéramos decir, pseudocientífico, científico, ¿verdad? Es de que esto no podemos probarlo pues, sino a través de un año. El garambullo no es la semilla que plantamos en el suelo y 30, 40 días después tenemos una planta ya de determinado tamaño donde podemos observar sus flores, sus pétalos y sus semillas, otras cosas. En el garambullo casi todos los experimentos y los cambios que se tienen duran un año para poder juzgar si fue bueno o fue malo. Porque digamos, por ejemplo, los que se secaron o se nos secaron rápidamente porque no los cicatrizaron en el tiempo debido o porque los plantamos en forma de bisel, que no fue conveniente tampoco, ¿verdad? Para poder volver a poner otra planta, pues va a pasar un año, ¿no? Pero la cosa es que vaya creciendo también la penca y vaya echando nuevos brazos, ¿no? Okay. Eso hemos observado, que cuando ya surgen los nuevos brazos es más fácil que tengamos cosecha de garambullos. No utilizamos agroquímicos, absolutamente nada. Y les ponemos algo de abono en el cepo donde vamos a plantarlo. Pero en general no. Lo damos en la sequía, algún riego, eso sí, porque aunque sean cactáceas y hayan absorbido humedad del suelo y la conserven, aparentemente, pues a veces no resisten las largas sequías que hemos tenido, sobre todo en los 4 últimos años. Ese se secó, aunque ya lleva un brazo ahí ya verde, bueno, el otro se secó. Ese se secó. Ese es de los que nosotros reponemos, vemos, bueno, que le hice o que no hice, ¿no? Mira, claro. Quizá, por ejemplo, le quitáramos nosotros, ya en un huerto como podándolo, quizás teníamos que quitar estos 2 brazos para que los de arriba crecieran un poco más rápido. Bueno, lo quiero llevar a la domesticación, que es el principio, y ya después de la domesticación se puede entrar a la comercialización y al aprovechamiento más general, sin el desperdicio de tanto garambullo que hay en el campo, pero que de la parte de arriba, que tiene aproximadamente 3 metros de diámetro ya adulto, pues no puedes entrar a cosechar. Si nosotros logramos tener garambullos como estos, que ya tienen los garambullitos, ya el fruto está creciendo, que las plantas no están muy altas, conservarlas y que tengan una buena producción de garambullos, hacia allá sería lo conveniente y desde luego el éxito de todo esto. Estudios de caracterización del garambullo revelan que tiene más antioxidantes que los arándanos, las moras azules y las fresas, lo cual lo ubica entre los 15 frutos con mayor capacidad antioxidante en el mundo. La mayor cantidad de estos componentes son adquiridos por el fruto cuando éste se encuentra en su completa madurez.
El fruto no madura después de cosecharse. Muchas de las frutas terminan de madurar aún cortadas, como el durazno, la manzana. Esta no, esta ya para cuando la cortas debe de estar totalmente madura, porque si no ya no madura. Y entonces no te echa los azúcares que debe de tener, ¿no? Como aquella que está media morada, esa está ácida todavía. Los antioxidantes son importantes para la salud humana porque ayudan a proteger a las células del daño causado por los radicales libres, los cuales, si no se controlan, pueden contribuir al envejecimiento celular y a enfermedades como cáncer, cardiopatías y trastornos neurodegenerativos. El fruto del garambullo contiene más vitamina C que la toronja, la uva, la manzana, el durazno, la zarzamora o la mora azul, además de ser rico en potasio, hierro y zinc. Desde épocas ancestrales ha sido, sobre todo en varias comunidades semiáridas de Hidalgo, un ingrediente utilizado en el proceso de curado del pulque. Su aporte da a la bebida grandes cantidades de probióticos. El alto contenido de betalainas también hacen del garambullo un insumo atractivo en la elaboración de tintes naturales. Los tallos del garambullo se emplean como suplemento alimenticio y forraje para animales en el semidesierto. Previamente hay que quitarle las areolas y las espinas. La rusticidad del crecimiento de esta cactácea presenta una oportunidad como alternativa económica a las zonas áridas de México. Resiste a los rayos directos del sol, resiste al ataque de insectos gracias a su contenido de terpenoides y prospera en condiciones de lluvia de entre 320 y 450 milímetros de precipitación media anual. Cantidad de lluvia aproximada que cae en ciudades como Aguascalientes o Zacatecas. El fruto de garambullo ha mostrado efectividad en el tratamiento de la diabetes al demostrar que tras su ingesta, ratones con diabetes mellitus disminuyeron sus niveles de glucosa, triglicéridos y colesterol, además de mejorar su perfil de lípidos en la sangre. Compuestos como los flavonoides y antioxidantes presentes en el garambullo han mostrado efectividad en el tratamiento de los primeros síntomas de infecciones de vías urinarias. Tercer lugar entre las principales afecciones a la salud de los mexicanos. Uno de los grandes retos que tiene la domesticación de este fruto es su corta vida post cosecha, ya que, tras ser cortado, empieza a fermentar a los 2 días y a los 5 días si se deja en refrigeración. Otro reto en la domesticación de esta planta con abundante espina es la posibilidad de cosechar los frutos que están fuera del alcance de la mano. Tradicionalmente, la gente que lo recoge entre junio y agosto utiliza un palo largo o quiote para sacarlos de la planta. Salvador Pérez González nos platica desde su huerto de mejoramiento de frutales en Huimilpan, Querétaro, sobre su experiencia de más de 30 años buscando un acercamiento a la domesticación del garambullo. Lo que haría primero es explorar la zona en época de cosecha como ahora y elegir los más productivos, más sanos, más sabrosos. Marcar las plantas y de tomar esqueje y semilla de eso. Escoger plantas y dividirlas en 2 grupos. Unas para propagarse por esquejes y plantarlos más cerca y cubrir un enfoque orgánico totalmente, cubriendo con pasto del que crece en verano a los lados, ayudando con un poquito de fertilizante, todo comparando con y sin fertilizante, ¿verdad? Con y sin esto. Y si a alguien se le ocurre, si tú en el patio de la casa, ponerle un poquito de agua, ¿qué pasaría? Que no, pues ¿cómo crece el garambullo desde ese desierto? ¿Qué va a pasar? No sabemos. Y un investigador tiene la pregunta así desesperado, solamente puedo saber si lo hago. Entonces ponerle a 4 o 5 plantas, un poquito de agua, o sea, más cuidados y otro más silvestre. ¿Qué diferencias hay? Yo lo que agregaría, entonces, sobre todo si son más cuidados, sería más densidad. Ponerlos más cerca, quizás a 3 metros. Si usted ve un garambullo, el fuerte, lo más ancho que está, a lo mejor cubre unos 3 metros de cada lado. Quizás algunos 4 metros, ¿verdad? Pero, ¿y los plantamos a 10 metros?
en un terreno distinto, porque ese terreno es agrícola, el que vimos, subsolearon, etcétera. El otro es más calcáreo, a lo mejor tiene más comida, va a vivir más, el tamaño de la planta va a ser menor, y va a tardar más tiempo en dar fruta o qué sé yo, pero todo eso hay que estudiarlo, que lo que se haga, que le sirva a la comunidad. Y quizás, si somos románticos, también a la especie, para conservarla, para elegir los mejores, que se propaguen esos, que la especie siga evolucionando y adaptándose al lugar. Y no ir a traerla de otro lado, aunque se parezca mucho donde está el garambullo en una parte y en otra. Ellos llevan viviendo ahí a lo mejor 1 millón de años o más. Y para ellos 10 o 12 kilómetros es un mundo de diferencia. Los que tengan mejor fruta, o que se cosechen más temprano o después, no todo junto. Pero teniendo cierta diversidad en el huerto sería lo ideal. Va a haber garambullos que sean más erectos o unos más abiertos. Y el que es más erecto es más fácil de podar, ¿verdad? Y de adaptar los sistemas. A grandes rasgos, eso es lo que yo haría. No propagar cualquiera, buscar propagar exclusivamente los más sanos, los más productivos en general, a lo mejor que tengan menos espinas inclusive, porque hay diversidad genética que ya existe. Y si algún día quisiéramos, yo creo que eso va a suceder a lo mejor dentro de 50, 80 o 100 o 200 años, ¿verdad? Porque para mí el cultivo de garambullo sería la mejor opción aquí, como el nopal o algunas especies de esas, ¿verdad? ¿Qué? ¿Por qué? Porque no necesitamos modificar tanto el medio ambiente. Esto sí, tengo que regarlos y fertilizarlos y podarlos. Hay dos salidas ahí, una a corto plazo, que es lo que hizo el ingeniero, es cortar brazos y propagarlo, lo que han hecho con el nopal. Pero usted se queda estacionado ahí. Ese garambullo que propagó va a ser el mismo siempre, ¿verdad? No va a haber diferencias, pero si usted tomó de un árbol y de otro los esquejes, entonces va a haber diferencias. Y si usted le propaga por semilla, sería cuestión de investigar cuánto tiempo tarda en dar fruta desde semilla, pero ahí tiene usted la oportunidad de tener mucha variabilidad y poder escoger mejor. ¿En base a qué? Sanidad otra vez, a rendimiento, a tamaño de fruta y calidad de fruta. Básicamente esos. El proyecto de corto plazo de escoger esquejes está bien, pero el árbol no va a ser igual de fuerte. Entonces, ¿qué hace usted? Tendría que poner un poquito mejor de condiciones, a lo mejor abrir bien el surco, ponerle estiércol, materia orgánica, o de vez en cuando inclusive, además de controlar la hierba y colocarla encima para que vaya arropando la humedad, y si se puede inclusive darle una ligera cantidad de agua, veríamos la diferencia. Todo esto que estoy haciendo es un poquito especulando lo que yo haría si se fuera a domesticar el garambullo. Y hay experiencias muy similares. Las blueberries, los arándanos, hace 80 años eran silvestres como el garambullo y se parece mucho al garambullo. Es lo mismo domesticar en un tiempo, hace 1000 años, el manzano que ahora el garambullo. Tengo 30 años con el sueño del garambullo, pero no he podido hacerlo porque trabajo con 5 especies distintas. ¿Por qué vale la pena intentar la domesticación agrícola del garambullo? Además de los beneficios nutricionales ya mencionados, tiene el potencial de producir entre 25,000 y 30,000 frutos por temporada. Se estima que cada ejemplar de esta cactácea puede generar hasta 10 kilogramos de fruta al año, sin riego ni fertilizante, aunque con la ayuda de estos la cosecha sería mucho mayor. En cuanto a su cultivo, es posible reproducirlo con esquejes cortados de plantas adultas que ya producen fruto, con un alto grado de efectividad. A continuación, algunos detalles sobre cómo cortar los esquejes del garambullo. Podría ser cualquiera de estas dos, de estas tres, y cortarla precisamente en esta parte. Aquí es el pedúnculo, es donde se une a la otra penca y es lo que mejores resultados hemos tenido nosotros para su progreso aquí. Aquí sería
paralelo a la penca que queda. Cortar los brazos en las partes más altas, que son los brazos más vigorosos, ¿verdad? Y son los brazos que tienen que tienen más tiempo y por lo tanto ya la producción es en mejores condiciones. Esta planta puede sufrir afectaciones, aunque no su muerte, si se somete a largos periodos de tiempo por debajo de los 10 grados centígrados promedio. Aunque su exploración como cultivo comercial todavía tiene un camino por recorrer, hoy este fruto es un preciado alimento para los pobladores de los 16 estados en donde se produce. Si visitas en estas épocas las zonas áridas de Guanajuato, Querétaro e Hidalgo, donde existe más cultura del garambullo, es posible que puedas probar este manjar del semidesierto, ya sea entero o en helados, mermeladas, licores, galletas o dulces. Cuéntanos, ¿has probado el garambullo? ¿Qué conoces de esta planta? Danos tus comentarios y suscríbete a Remedia.